compartir algo que pues se llevó aquí ya como unos 2 meses trabajando con la iglesia y pues quizás le pueda servir en esta mañana. A veces los operadores de telefonía móvil le mandan a uno un mensaje. Dice, si ya pasó, pues omita el mensaje. Si no ha pasado, pues tenga pendiente el mensaje. Y quiero pues compartirles en esta mañana una de las preocupaciones, porque nosotros los pastores pues tampoco somos superhombres. El hecho de que prediquemos la palabra, de que también estemos animando, estemos alentando, eso no quiere decir que nosotros como seres humanos no tengamos dificultades, no tengamos problemas, no tengamos tentaciones. Claro que sí las tenemos. Todavía luchamos con este viejo hombre que está ahí metido en nuestra naturaleza humana y quizás hemos encontrado algunas claves y eso es lo que queremos transmitir. Y lo más interesante es que el Señor dice en su palabra que Él se goza en la debilidad del ser humano, porque cuando el ser humano se vuelve arrogante, pues cree que no necesita ayuda. Y hoy con este sistema nuevo, donde todo está politizado, está la educación moral de nuestros hijos, está politizada, y donde el humanismo ha hecho tantos estragos y nos levanta como diciéndole al ser humano que es un superdios. Y pues hay mucho hedonismo en las personas y no es que no la Biblia no nos enseñe a amarnos a nosotros mismos, sí nos enseña a amarnos a nosotros mismos. Pero yo decía algo ayer en la iglesia, cuando hay ausencia de Cristo, solo Cristo puede llenar esa ausencia de Cristo. Solo Cristo mismo puede llenar la ausencia de Cristo, nadie más. Y hoy estamos aquí, si estamos de pie, si podemos predicar, si podemos hablar del Señor, tenemos que decir que todo lo hemos obtenido por su gracia. Los pastores a veces tenemos la dificultad que estamos enfermos y oran por nosotros y hemos orado por nosotros mismos y en ocasiones Dios como que no respondiera a la oración y viene un hermano muy enfermo, oramos por él y se sana y uno sigue enfermo. Pero eso se llama soberanía divina, no es que nos falte fe, porque sí tenemos fe. El Señor le dijo a los apóstoles, hombres de poca fe, no les dijo que les faltaba fe, sino que de pronto su fe había menguado de alguna manera, pero no porque les faltaba fe. Pero nuestra mayor preocupación siempre es porque como cristiano a veces decaigo, como cristiano a veces declino, a veces mi vida espiritual aún empieza como a deteriorarse y nos encontramos en la iglesia, escuchamos la palabra, cantamos, oramos, leemos la Biblia, pero no pasa nada, no pasa nada. Y eso pues es preocupante porque de seguro estamos pasando por alguna decadencia espiritual. Y ahí es donde nosotros necesitamos tomar algunas medidas en nuestra propia vida, porque lo más importante en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios, pues es esa comunión, mantenerla viva. Quizás tú lees la Biblia, quizás asistes al culto, quizás oras, quizás cantas al lado de tu hermano, pero no está pasando nada en su vida. Tiene que preocuparse, tenemos que preocuparnos y ahí es donde de pronto se nos ha metido como ese gorgojito del deterioro espiritual y es porque ya no me gozo en la palabra, ya no me gozo en lo que hago y ya debo tener en cuenta que estoy empezando a tener un problema. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Y curioso que el apóstol pues nos llama en esta mañana a examinarnos si estamos en la fe. Eh, porque podemos tener la fe, pero
nuestra mente, nuestra vida puede estar en otra órbita, puede estar en otra parte. Y yo creo que un buen médico, porque nos manda a examinarnos aquí, tiene que conocer toda la patología o todo el conjunto de síntomas que están empezando a revelarse en alguna enfermedad en particular. Ese médico también tiene que conocer las causas que está produciendo esa enfermedad. Porque a veces tenemos los síntomas, acudimos al médico, pero si el médico no busca lo que está causando esa enfermedad, pues no vas a poder hacer nada. Si el paciente tiene el colesterol alto, no basta solamente con que el médico le dé una receta, le dé unas pastillas, tomes esto con mucha cautela, sea muy disciplinado para tomársela, sino que también el paciente tendrá que cambiar algunos hábitos alimenticios, porque si no, pues mi hermano, de lo contrario, vamos a recaer y después de que pase el efecto del medicamento, pues vamos a seguir en lo mismo, porque debe existir algo que está produciendo la enfermedad y debe ser algunos hábitos posiblemente que están haciendo que esa enfermedad pues se produzca en el ser humano. Lo mismo pasa en la vida cristiana. No basta solamente saber cuáles son los síntomas que están revelando el inicio de una decadencia, de una caída en picada, sino que también tenemos que conocer cuáles son las causas que están provocando eso. Y así podremos cuidarnos de una forma muy apropiada nuestra vida espiritual. Y la razón es porque tenemos, como dice Pablo, que examinarnos a nosotros mismos. En el Salmo 139, el salmista David le dice: Señor, examíname, a ver si en mi vida hay espíritu de iniquidad. Y el Señor le pide al Señor que le haga un examen minucioso, porque ¿a dónde iremos? ¿A dónde nos escaparemos del Señor? El Señor lo conoce todo. Me acuerdo de que hace unos años un amigo mío sufría algunas convulsiones y los médicos busquen y no encontraban qué producía esas convulsiones, hasta que llegó una máquina a Cúcuta nueva y bueno, le mandaron un examen y encontraron que en dos venas que son del tamaño de nuestros cabellos, que pasan por el cerebro, dos parásitos habían incursionado dentro de esas venas, pero ellos no estaban vivos, estaban muertos, pero eso hacía que no le llegara suficiente oxígeno al cerebro. No solamente saber los síntomas, sino saber qué le está causando esos síntomas. Y lo mismo pasa en la vida cristiana. Por eso el salmista le dice: examíname, oh Dios, mira a ver si en mí hay espíritu de iniquidad, porque yo te conozco, Señor, yo sé quién eres, porque si voy a los cielos, allá estás tú, si voy a la profundidad del Seol, allá estás tú, aún si volara a la velocidad de la luz, 300,000 kilómetros por segundo, de seguro su mano me tomaría. No he pronunciado la palabra y tú ya la sabes, Señor, tú ya la conoces. Tú conoces todo mi existir, conoces mi andar, conoces mi voluntad, conoces todo. No he dicho la palabra, tú la sabes. Y el salmista se atreve a decir: yo cuando estaba ya en el vientre de mi madre, que estaba apenas en ese huevito fecundado, ya tu presencia estaba ahí conmigo. Entonces es bueno saber qué es lo que está produciendo que ya yo no tenga gozo por la palabra, no tenga gozo por la vida espiritual, qué es lo que está pasando realmente. Y no será únicamente para estar seguros de, de que, de que no vamos al infierno, sino de estar seguros de que el Señor tiene un propósito y el propósito es que nosotros seamos felices. Y qué bueno que debemos estar seguros de que hemos creído en Cristo. Ese autoexamen será necesario para poder conocer cómo está nuestra salud espiritual.
Es algo que tenemos que hacer cada vez, al menos los domingos cuando vamos a la iglesia, incluso a celebrar la cena del Señor, que debemos hacerlo continuamente. De ahí que si usted lee la historia de la iglesia primitiva, hay un libro que se llama La Didache, usted encontrará que la iglesia, aparte de la Biblia, es un libro como histórico más bien. Didache se llama así, Didache se escribe en algunas partes, la Didache, y menciona acerca de que la iglesia celebraba la Santa Cena cada domingo, cada vez que se reunían, celebraban la Santa Cena. Claro, eso tenía un propósito. El propósito es que la persona se examinara a sí mismo, se probara a sí mismo. Primera de Corintios 11:28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Y no solamente en el momento de la Santa Cena o la Cena del Señor, sino que nuestras almas, nuestra vida necesitan chequeos médicos regulares. Claro, quiero aclarar una cosita porque de pronto podemos irnos a los extremos, y es que podemos caer en el extremo de ser introspectivos, de poner todo bajo la lupa todo el tiempo, examinar cada cosa que decimos. Sí, sí es cierto que hay que examinar todo a la luz de la palabra, pero podemos caer en unos extremos muy grandes. Pero al mismo tiempo tenemos que evitar el descuido que nos puede llevar a apartarnos del Señor, alejarnos de la vida espiritual y a veces sin darnos cuenta, tan siquiera sin darnos cuenta. Hebreos 2:1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Esa palabra deslizar en el hebreo, en el griego, tiene la idea de un barquito pequeño que está allá en la costa, en la orilla, y que las olas poco a poco lo van sacando, se lo van llevando, hasta que ese barquito, cuando menos piensa, ya está lejos de la costa. La salvación es algo seguro que nosotros tenemos. El Señor no va a cambiar su palabra, pero no quiere decir que debamos tomar todo a la ligera y que debamos descuidarnos espiritualmente. Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Y una de las cosas que debemos hacer cuando dependemos del Espíritu Santo es mantener bajo vigilancia las causas que nos pueden llevar a un proceso de deterioro espiritual, de decadencia espiritual, porque aquí no se escapa nadie, mi hermano, como le decía al comienzo, hasta los pastores, y tenemos que con mucho dolor decirlo, muchos de nuestros compañeros pues también han perdido el ministerio, y que Dios nos guarde porque somos seres humanos y de pronto en cualquier momento podemos estar cayendo, nuestra vida espiritual se puede estar deteriorando, puede que llegar a nuestra vida una decadencia espiritual. No es que nos vayamos al extremo, pero sí debemos estar muy pendientes en estar vigilando nuestra vida espiritual y sobre todo esas causas que nos pueden llevar en ese proceso de declinación espiritual. Por esa razón, mi hermano, no podemos tomar lo que nos gusta nomás en la vida cristiana. No es como cuando usted va al supermercado que elige lo que quiere, esto me gusta, esto no me gusta, me llevo esto, no. El Señor en su palabra nos motiva que somos seres integrales, personas con espíritu, alma y cuerpo, y que necesitamos crecer integralmente, porque si no crecemos integralmente, solo tomamos en lo que nos gusta, pues vamos a tener algunas dificultades, porque si solo quiero crecer en el vestido, solo quiero crecer
en mis diezmos, en mis ofrendas, solo quiero crecer en esto. Estamos olvidando otra parte que nos puede traer problemas al crecimiento en la vida cristiana. Pero hay unas preguntas, vamos a hacer algunas preguntas para ir respondiendo algunas cosas. ¿Cómo será posible que un creyente verdadero caiga en un estado de declinación espiritual? ¿Qué es lo que ocupa en la vida de tantos cristianos que terminan cayendo en su vida espiritual? ¿Qué los ocupa tanto que empiezan a decaer espiritualmente? Y vamos a ver una de las razones. El primero es descuidar en vigilar y guardar el corazón. La Biblia dice en Proverbios 4, 22 del 20 al 22, Hijo mío, está atento a mis palabras, un padre diciéndole a su hijo, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a tu cuerpo. Este padre le está diciendo a su hijo algo muy importante, y lo importante es lo que viene aquí en el versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y todos sabemos, porque nos han informado, porque lo hemos leído, todos sabemos que el corazón pues es una parte importante en nuestra vida física. Cuando el corazón deja de latir, pues el hombre muere. Entonces podemos decir, sin ser exagerados, que cuidar el corazón es cuidar la vida. Y de esto mismo se trata la vida espiritual. Debemos guardar el corazón, debemos cuidar las arterias que llevan al corazón, porque de él mana la vida. Cuando la Biblia habla de esta palabra corazón, lo hace en un sentido figurado. Si quiere decir metafórico, como quiera llamarlo, pero es un sentido figurado y no se refiere exactamente a la bomba que está ubicada aquí en el lado izquierdo de nuestro pecho. Se refiere pues al asiento de nuestra personalidad, ese hombre interior, lo que somos espiritualmente, porque allí en ese corazón es donde reside, donde habita el entendimiento, donde habita nuestra voluntad, donde residen nuestros afectos. Eso es lo que se refiere la palabra corazón. Puede ser una sinécdoque, como dicen las figuras del lenguaje, donde habla de una parte por querer decir todo. Eso es lo que quiere decir la Biblia con la palabra corazón. ¿Y por qué? Porque es que del corazón allí, de ese asiento de la personalidad, es donde surgen nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestros sentimientos. Y por eso el Señor aquí en su palabra nos manda que pongamos toda diligencia en guardar nuestro corazón, toda nuestra tarea, todo nuestro empeño. Más que cualquier otra cosa, el Señor nos pide que cuidemos en nuestro corazón. Entonces, no está hablando de la bomba. Claro, también hay que cuidarla físicamente, ¿no? Porque realmente podemos estar enfermándonos. Muchas ocasiones decimos de boca que apreciamos algo, pero nuestros hechos dicen otras cosas. Yo ponía el ejemplo de cuántas personas que tienen una buena posición social, tienen sus joyas, tienen sus bienes, bien guardaditas, por supuesto, una caja fuerte si es necesario. Pero también pensemos si esas personas le confiarían las llaves a la muchacha a la que trabaja en el servicio. ¿Será que le darían las llaves? Bueno, aquí están las llaves de mis posesiones más valiosas. Supongo que no, nadie lo hace, porque son sus cosas valiosas. ¿Y cuántas personas le dan sus hijos a personas desconocidas para que se los críen espiritualmente, incluso académicamente? Hoy, donde la educación de nuestros hijos incluso está politizada. ¿En qué sentido está politizada? Pues que ellos ya están decidiendo qué enseñarles moralmente, qué enseñarles éticamente, o sea, lo que más vale. Y cuidado, uno dice algo porque ya hasta lo demandan como padre.
¿Por qué? Porque todo está politizado. Y pareciera que no, ¿no? Pareciera que la política solo se dedicara a ciertas administraciones, pero no, ya se metió, hay leyes, incluso ya en Colombia, cualquier persona que juzgue a otra por cualquier tontería, ya hay multas, puede ir hasta la cárcel incluso. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas personas dejarían en sus manos la crianza desconocida, sobre todo a personas, en sus manos a personas desconocidas? Pues aunque nosotros decimos que no, a veces sí lo hacemos. Porque a veces se le pregunta a una persona, ¿qué es lo más importante? ¿Sus joyas o sus hijos? Y aunque la persona pueda decir, no, mis hijos, a veces no es lo que con la boca queremos decir, porque hacemos otra cosa muy diferente. Un escritor llamado Tagore, que es de la India, escribió un libro de una mujer que al morir su esposo, pues ella quedó totalmente desamparada y ella pues no quería morir en su pueblo, ahí cerca de los demás. Entonces un día quiso salir al desierto a morirse con su hijo por allá, donde nadie la viera. Pero de repente de una cueva sale una voz y que le dice, entra y toma todo lo que quieras. Pero la voz también le decía, no dejes lo más importante. Ella entró a la cueva y se encontró con un tesoro. Empezó a echarse en el cuerpo lo que cargaba, todo lo que más podía. Y en esa angustia, pero la voz le decía, no dejes lo más importante. Entonces, no dejes lo más importante, porque la puerta se va a cerrar. Y llegó un momento donde ya la puerta se estaba cerrando y ella salió, pero dejó lo más importante, dejó a su hijo metido en esa cueva y salió corriendo y dejó el niño adentro. ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Qué es lo que puedes y no puedes comprar con dinero? Yo sé que usted tendrá sus cosas valiosas en la casa, bueno, a lo que nosotros le damos valor. Pero dice la Biblia aquí que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No hay absolutamente nada en esta vida, no hay posesión en esta vida más importante que nuestro propio corazón. Los psicólogos le llaman a eso hedonismo, ámese a sí mismo. Claro que ese hedonismo pues a rato se pasa de maracas, porque bueno, de maracas quiere decir que se pasa de calidad, ¿no? Porque a veces en ese afán de ser hedonistas nos volvemos arrogantes, etcétera, etcétera. Pero aquí lo más importante es nuestro corazón. Ahí es donde residen, donde se guardan, donde viven los principios que gobiernan nuestra vida, tanto para pecar como para ser santos. Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Marcos 7:21 y 22, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Esa palabra maledicencia viene de la palabra maldecir. La palabra maldecir es una palabra compuesta, porque en el español se permite eso, de dos palabras, mal y decir. No es solamente decir maldición, maldición, porque a veces cree la gente que es maldición, maldición. No, es maldecir. Usted se para renegando a toda hora y eso le va a hacer un efecto en su corazón. Es del corazón donde sale todo lo que en esta vida, para ser santos o para pecar. Entonces, no busquemos el origen de nuestro pecado en ninguna otra parte, en otro lugar, no en su hermano, es que me hizo, no me hizo. No busque fuera de nosotros, el origen está ahí, es el que está ahí con usted todo el tiempo.
Allí es donde opera también en el corazón la obra redentora de Cristo. Por eso dice la palabra: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Ahí es donde opera la obra redentora de Cristo, restaurando, purificando. Y esa obra redentora del Señor, en el sentido más completo, debe volvernos dependientes del Señor. Porque ahora todo eso pecaminoso, todo eso malo, lo hemos sustituido por la fe. Es ese amor desordenado que teníamos por las cosas malas, fue removido por el amor de Dios, por el amor al prójimo. Esa rebeldía, esa obstinación, esa terquedad que nos caracterizaba a nosotros, fue removida de ahí del corazón por la obediencia, por ese egocentrismo, fue removido por la autonegación. Eso es lo que llama la Biblia la salvación. Nos hemos entregado en fe y por eso el Señor ha removido todas esas cosas, nos ha hecho criaturas nuevas, nuevas en todo el sentido de la palabra. Porque ahora nos pide el Señor, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Yo le pregunto en esta mañana, ¿qué es lo más importante para usted? ¿Qué es lo más importante? Yo creo que esta salvación es lo más importante. Hay cosas bonitas en esta vida y a veces nos mortificamos. La vida es queriendo muchas cosas. Hasta al Señor le hacemos una lista de peticiones, etcétera. Hasta de pronto, si no nos responde, le metemos una tutela. Ya los ayunos a veces se vuelven como huelgas de hambre y no estamos usando las cosas como el objetivo que la Biblia nos enseña. ¿Sabe cuál es el problema con la vida que tenemos ahora? Tenemos algunas dificultades. Es porque todos esos residuos de corrupción todavía están en nuestra vida. Y esos residuos de corrupción tienen que ser mortificados. Bueno, estoy usando una palabra que ya pasó de moda. No sé si el hermano Ignacio, yo creo que se acuerda, hace muchos años esa palabra se usaba. Claro, eso tiene mucho que ver con Agustín de Hipona y toda esa vuelta. Pero vamos a retomarla hoy en esta mañana. Y es que todos esos residuos de corrupción que todavía están en nuestra vida tienen que ser mortificados. Y de lo contrario, si no son mortificados, pues nos llevarán a pecar otra vez. Sí, vuelvo y le repito, es una palabra que está pasada de moda. Sin embargo, la Biblia sí habla de eso. Romanos 8:13, porque así, si vivís conforme a la carne, vamos a morir. Mas si vivís por el Espíritu, hacéis morir, mortificar las obras de la carne, entonces viviremos. Pablo nos dice que como nosotros dependemos del Espíritu Santo, debemos mortificar o hacer morir las obras de la carne. Eso es lo que llamo mortificación, o lo que nuestros primeros padres de la iglesia llamaban mortificación. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Oigamos esta palabra, idolatría. Esa es la idolatría moderna. Fornicación, impurezas. Fornicación son todos pecados sexuales, que Dios nos guarde. Impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ese amor por las cosas de este mundo, que a veces se vuelven más importantes que Dios. Eso es lo que Dios llama idolatría. Hacer pues morir, y nosotros tenemos que estar ahí cerca vigilando para hacer morir todas esas cosas, porque si todavía amamos esas cosas, posiblemente no nos van a permitir tener una buena relación amorosa con el Señor. Y dice el texto: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Bueno, busqué este mismo texto en la Biblia de las Américas, y ella usa la palabra diligencia. Con toda diligencia guarda tu corazón, dice, porque de él brotan los manantiales de vida.
Bueno, usa la palabra diligencia. Un comentarista llamado Latson dice lo siguiente: un huerto, un jardín, un huerto descuidado, no estará tan lleno de cizaña como un alma descuidada lo estará de pensamientos vanos y pasiones exorbitantes que Dios aborrece y que son peligrosas para nuestra felicidad, para nuestra paz, para nuestra firmeza y estabilidad, a fin de que nos desviemos del Señor. Entonces, aquellos que tienen sus jardines, bueno, aquí estamos en una zona muy agricultora, depende de la agricultura, ellos saben que tienen que estar deshierbando, hasta usando algunos químicos para quitar la maleza, para que no se consuma la vitalidad de la planta y la deje producir correctamente. Consumen las malas hierbas, consumen la fuerza, consumen el vigor de las siembras, de lo que se ha sembrado, no solamente en el jardincito, sino también en la agricultura. Pero vamos a visualizar nuestro corazón como un jardín en el que Dios ha plantado la fe, la gracia del amor, la esperanza, la mansedumbre, la humildad y bueno, muchas gracias más. La Biblia la llama fruto, la llama virtudes. Yo le llamo gracias porque viene de la gracia. Pero a medida que dejamos nuestros corazones descuidados, esas gracias empiezan a debilitarse y también empieza a debilitarse nuestra comunión con Dios y peligrosamente nos acercaremos al mundo, al pecado, a las cosas que no nos convienen. Bueno, cualquiera se puede preguntar en esta mañana, bueno, pastor, yo sé que debo guardar mi corazón. La pregunta es ahora, ¿cómo se hace eso? En la práctica, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos guardar el corazón? ¿Cómo podemos hacerlo? Entonces voy a darle algunos tips. Puede ser que no alcance, puede ser que después me inviten y terminemos algo otras cosas, no dejarlas como tan inconclusas. Lo primero que tenemos que hacer en la práctica para poder guardar nuestro corazón es sometiendo toda imaginación, cada pensamiento, cada sentimiento, cada deseo al análisis, al juicio y a la guía de las Sagradas Escrituras. Si somos irreflexivos, si actuamos irreflexivamente, sin pensar qué es lo que nosotros deseamos o queremos, entonces, claro, sin pasarlo por la escritura, sin pasarlo por la verdad revelada, entonces automáticamente empezamos a caer. Si tú deseas algo, yo deseo algo, pero eso que deseo no pasa por el filtro de la palabra de Dios. Estamos hablando de la práctica para poder guardar nuestro corazón, entonces empezamos a declinar. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos del 3 al 5 dice, pues aunque andamos en la carne, o sea, todavía como seres humanos, no militamos según la carne. O sea, no nos dejamos guiar por nuestras pasiones, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ojo aquí en esta frase, y si quiere pásele el resaltador, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos guarde y que esto no se nos olvide. Viene una pregunta. ¿Qué pasó el día que usted y yo nos convertimos al Señor? Ese día Dios, por medio de la predicación, el poder de su palabra, venció en mi mente todo pensamiento que era contrario a la obediencia a Cristo y me llevó a someterme, a obedecerle al Señor. Y es así, por esa lucha que el Señor la ganó, entonces es así que vivimos a los pies de Cristo. ¿Cómo lo hacemos? En arrepentimiento y en fe.
La palabra arrepentimiento viene de la palabra metanoia, de la mente, de cambiar nuestros pensamientos. Ahora, y fe. Cuando yo digo en arrepentimiento y fe, no es fe por fe. No es lo que dice el mundo moderno acerca de la fe, que lo está viendo como una fuerza mental positiva. No es fe por fe, es mi fe en Cristo Jesús, en el autor y consumador de la fe. Entonces, el día que nos entregamos al Señor, el Señor venció todos esos pensamientos que eran contrarios a la obediencia al Señor y nos llevó a su obediencia, a la sumisión. Y es así como nosotros, llegando a los pies de Cristo, vuelvo y repito, en arrepentimiento, en fe, pudimos entregarle la vida al Señor. Pero lamentablemente esa lucha todavía sigue ahí, no ha terminado. Porque por eso el apóstol aquí nos dice que tenemos que llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Eso que estás pensando hoy, con ese novio, esa novia inconversa, que estás pensando en ese negocio donde te vas a llenar de tanto dinero, donde estás pensando hacer todo esto, ese pensamiento está llevándolo a la obediencia a Cristo, como dice la palabra. Y no podemos estar felices con el solo hecho de que estamos cometiendo, que solo es un pensamiento que está revoloteando ahí en nuestra imaginación. No, pero pastor, es solo un pensamiento. Pero ese pensamiento se puede convertir en algo material. Por eso la Biblia nos enseña que tenemos que llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y no es casualidad que Pablo nos esté enseñando y usando la palabra cautivo. ¿Por qué? Al usar la palabra cautivo, pues el mensaje es claro. Todavía es un mensaje de guerra, un mensaje que está lleno de violencia. Y no es fácil llevar todo lo que nosotros pensamos a la obediencia al Señor. Es una tarea ardua, a veces tediosa y a veces se vuelve como cansona, decimos nosotros, pero es necesaria si en verdad queremos guardar nuestro corazón. Dice la Biblia que del corazón fluyen los malos pensamientos, por ahí todo empieza, para que nos demos cuenta, con malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, actos pecaminosos, todo comienza con un pensamiento pecaminoso. Y lamentablemente, hermano, para todos nosotros, tengo que incluirme ahí, yo creo que las redes sociales, este mundo que está tan sistematizado, nos está haciendo un daño terrible y tenemos que tener mucho cuidado. Voy a ponerle un ejemplo de qué es llevar a la obediencia a los pensamientos a Cristo. Bueno, una hermana tuvo un problema con una hermana con otra hermana en la iglesia. No vamos a irnos afuera porque afuera hay más problemas. Yo creo que Noé estaba en su arca ya con todos esos animales, llevaba ya más de 100 días ahí metido. Ustedes se imaginan las heces fecales y todo ahí metido. Y yo creo que Noé estaba aburrido de estar ahí de pronto. Algunas cosas difíciles dentro de la misma barca, pero él sacaba la cabeza y afuera estaba peor. Porque a veces pensamos, no, es que aquí en la iglesia, no, afuera, saque la cabeza que afuera está peor. Una hermana pues tuvo su problema con otra hermana y llegó a la casa y ese problemita empezó a darle vueltas, rumió como los animalitos los problemas. Y ella ya en su casa decía, ¿cómo es posible que la hermana me haya tratado así? Y ella ya en su corazón dándose respuesta. Y yo sé cuáles son sus motivaciones. Es que ella me tiene envidia, ella no soporta que yo tengo cosas que ella no tiene. Y hermano, yo no sé si es el reflejo de muchas mujeres, pero esos pensamientos son totalmente contrarios a la obediencia al Señor. Pablo nos está enseñando, pues detenga inmediatamente esos pensamientos del corazón. Esos pensamientos no son conforme a la palabra de Dios. El problema es que la hermana no la ofendió a ella, ofendió fue a Dios. ¿Por qué? Porque la persona no es la más importante.
Entonces, si nosotros cayéramos en cuenta en eso, de que las personas no nos ofenden a nosotros, sino ofenden a Dios, entonces no es porque ella sepa cuál es la motivación, porque la hermana se metió con ella, sino que ese pensamiento de la hermana nos lo llevó cautivo a la obediencia a Cristo. Cuando nosotros empezamos a pensar de esa manera, es que el hermano, es que ya sé que lo que le pasa al hermano, es que el hermano está pensando esto de mí. No, 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 no. Poco a poco vamos cayendo en eso que se llama desamor y sobre todo a la iglesia, a las otras personas. Y ahí es donde nosotros empezamos a decaer espiritualmente. Tenemos que detener esos pensamientos del corazón, porque esos pensamientos del corazón en la práctica no son conforme a la voluntad de Dios. Y puede ser que sea algo dramático como lo que le pasó a esta persona, como puede ser algo tan sencillo como la hermana que vaya al closet, bueno, por acá le decimos el escaparate, el armario, donde guardan la ropa, y entonces ella abre la... Puede ser algo difícil, como dije, la hermana que pasó, o como puede ser un pensamiento así tan sencillo como el que le voy a decir. Ella abre el closet, y entonces ella mira y dice, no tengo ropa. La pregunta es, ¿de verdad no tiene ropa? ¿O será que no tiene una falda que le combine con la blusa que se va a poner? Eso es otra cosa. Y mire lo que dice Primera de Timoteo 6:8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con todo esto. ¿Sí me captó el mensaje? Primera de Timoteo 6:8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con todo esto. Si usted se pone a mirar la televisión, motivar a comprar cosas. Pero si comenzamos en la mente y en nuestro corazón, yo no tengo ropa, no tengo que ponerme, se va a convertir en un problema cada vez que usted vaya a salir, que vaya al culto. Estamos empezando a pensar de una forma equivocada. ¿Por qué? Porque es que ese pensamiento nos lo estamos llevando a la obediencia a Cristo. ¿Hacia dónde lo estamos conduciendo? Al descontento, incluso de pronto a ponerse en contra de su mismo marido. Porque cuando ya ella empieza a decir, claro, como si fuera una cosa para él, una herramienta para la computadora, para esto, para otro, ya lo hubiera comprado. Hace rato lo hubiera hecho. Pero como a él no le importa la ropa que tengo o no tengo, claro, no estoy diciendo que no va a estar pendiente de eso, porque es que hay hombres que no están pendientes ni siquiera de la ropa interior de la dama, de la esposa. Ya la ha cosido, ya está casi que remendada por todas partes. No le compra las toallas sanitarias, nada. No estoy diciendo eso porque es necesario no ir a los extremos, por eso lo digo. Pero sí hay algunas que se pasan de pensamiento. ¿En qué sentido? En que piensan que ya, por culpa de su esposo, ya ese pensamiento no está yendo a los pies de Cristo. Por eso en esta mañana quiero dejar hasta aquí, ya el tiempo no nos alcanza para más. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque los actos pecaminosos empiezan con algunos pensamientos. Entonces, en la práctica, todo lo que tú pienses, todo lo que tú quieras hacer, llévalo a la obediencia a Cristo y te vas a evitar una cantidad de problemas, créamelo. No se le olvide que cuando nos entregamos al Señor en esa salvación que nos dio, fuimos en arrepentimiento, en fe, y Él removió de nuestra mente todo eso esa rebeldía, todo eso que no nos dejaba ir a la obediencia o a los pies de Cristo. Yo creo que podemos tener una actitud diferente en esta mañana, porque si no queremos caer espiritualmente, tenemos que decirle al Señor que nos ayude a llevar todo pensamiento a su obediencia. Hay otras cositas, después las miraremos. Si se conecta por ahí, vamos a verla. El Señor les bendiga en esta mañana, mi hermano. Los motivo a que todo lo que tú pienses, lo que yo piense, lo sometamos
allá por ese filtro de la palabra de Dios. Dios les bendiga, mis hermanos.